Buenas tardes, licenciada. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre algunas cuestiones respecto a lo que es la exclusión, la discriminación, también parte de la inclusión y de la equidad y de cómo pues en algún punto estos fenómenos que están sucediendo a nivel mundial están afectando también aquí en el país de Guatemala. Primero, pues vamos a tomar en cuenta la definición de exclusión. Y, por ejemplo, cuando hablamos de exclusión, nos referimos a que dejamos fuera o a una persona o a un grupo de personas, ¿sí? Dejamos fuera de algo, los excluimos, dejarlo fuera, ya sea un espacio, una actividad, una oportunidad o un derecho. Y es cuando no se le permite participar o acceder, ¿verdad? Por ejemplo, no dejar entrar a una persona a una escuela por su forma de vestir. Esa sería una parte de exclusión, porque no le estamos permitiendo que puedan, pues, tener esa oportunidad de pertenecer a la escuela, sino que le estamos dejando fuera de ella. Ahora, cuando hablamos de discriminación, también tomamos en cuenta que la discriminación es un trato desigual o un trato injusto hacia una persona o un grupo de personas, ¿verdad? Por algún motivo, ya sea en referencia de su raza, de su género, orientación sexual, la religión, la nacionalidad, entre otras situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros nos burlamos de alguien por el color de su piel, ahí nosotros estamos discriminando a esa persona porque, pues, es un trato desigual, es un trato injusto por el color, por rechazar a alguien en un trabajo solo por ser extranjero, entre otros, ¿verdad? Es como tomar en cuenta que valen menos por ser diferentes. Entonces, cuando hablamos de exclusión es dejarlo fuera. Y cuando hablamos de discriminación es de un trato injusto. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos dos y analizamos cómo es en el contexto actual en Guatemala, pues realmente las leyes nos dan un trato justo. Realmente las leyes en algún punto, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones en Guatemala, pero eso está en la ley. Una cuestión es que se respete lo que la ley pues establece. Porque la ley habla de manera general, ¿verdad? Hay alguna ley, algunas partes en que a la mujer pues le dan una mayor protección que al hombre, entre otras cuestiones, pero de lo contrario, pues en la ley el trato es de manera justa en el sentido de que todas las personas tenemos los mismos derechos, todas las personas tenemos las mismas obligaciones. Ese es el contexto realmente en Guatemala. La única situación es que esto no se cumple. Cuando nosotros analizamos qué pasa o qué sucede realmente en Guatemala, podemos observar que a la mayoría de las partes más afectadas, en mi opinión, son los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas, pues, que representan una gran parte de nuestra población, que en este caso serían el pueblo maya, el xinca, el garífuna, que es el que tenemos nosotros aquí en Guatemala, pues han sido marginados históricamente, ¿sí? Y la mayoría de los problemas comunes disculpe, la mayoría de los problemas comunes que tomamos en cuenta es la discriminación, ya sea por su idioma, su vestimenta o su cultura, que es muy común que nosotros lo veamos. Y eso es bastante común en la actualidad. Yo lo veo como docente de que algunos estudiantes de pueblos indígenas, ¿verdad? No hablan muy bien el español y los compañeros los discriminan burlándose que no pueden hablar bien el español. Entonces, son cuestiones bastante afectadas para las personas de los pueblos indígenas. Otra característica que podemos ver aquí que están afectando bastante también es que ellos tienen menor acceso a educación, salud y empleos. Cuando nosotros vemos, pues, en los lugares que la mayoría vive en algunas partes, no hablamos de manera general, perdón, hablamos de manera general, no tan específico, pero en algunas partes sí tienen acceso a todo esto, pero hay lugares que no tienen acceso, ¿verdad?
también una falta de representación en espacios de poder. Ahora, otro, otro, otro lugar o otra cuestión que afecta bastante son a las mujeres. Aunque realmente en Guatemala pues tenemos los mismos derechos y obligaciones, estadísticamente se toma en cuenta que las mujeres sufren mayor violencia, discriminación laboral o desigualdad en oportunidades. Eso es lo que normalmente pues se ha establecido. ¿Cuáles son los problemas más comunes cuando hablamos de eso? Que la mayoría, en algunos trabajos, las mujeres tienen un menor salario que los hombres. Aunque no sucede ese caso en algunos lados, ¿verdad? Las mujeres ganan mejores que los hombres. Pero sí hay lugares todavía que afecta bastante que una mujer pues tenga un salario menor que el hombre realizando el mismo trabajo cumpliendo las mismas metas. Entonces, ya eso, pues en algún momento sí es un gran problema que se ha tomado en cuenta. También a ellas se les ha, en algún punto, no se les ha dado el acceso, ¿verdad? A ciertos cargos públicos, políticos o directivos solo por el simple hecho de ser mujeres. Eso es lo que ha tomado en cuenta. Sí ha sido algo que aquí en Guatemala se ha visto pues muy común. La alta tasa de violencia de género y femicidios pues también ha afectado bastante aquí en Guatemala. Si hablamos también de eso, pues aquí las leyes de Guatemala también protegen tanto a la mujer que, que el hombre es el menos favorecido. Aquí en Guatemala pues existen las leyes y se aplicaran de la mejor manera, pues todo funcionaría bien, pero tampoco es el caso aquí en Guatemala, ¿verdad? A veces las mujeres por este trato especial, pues se aprovechan rotundamente de la situación y perjudican a los hombres. También tenemos que hablar de eso, que no es justo. Pero estadísticamente las mujeres sufren mayor violencia de género y toda esa situación. Entonces, es por ello de que en Guatemala se ha tomado la tarea de protegerlas, ¿verdad? De protegerlas y tomando en cuenta que tengan un mayor acceso a, a sus derechos y obligaciones de una forma un poquito más inmediata. Ahora, no es el único punto, también las personas con discapacidades. Pero cuando hablamos con discapacidades, también tenemos que hablar que existe una discapacidad física y una discapacidad mental. Y la mayoría que se ha tomado en cuenta es con una discapacidad mental. Las personas que tienen inconvenientes en el aprendizaje, ¿verdad? O alguna situación. A ellos en algún punto, pues conocemos que por la misma situación no pueden desarrollar las mismas actividades que otros, pero eso no quiere decir que ellos no tengan capacidades, no tengan habilidades que puedan explotar en algún trabajo. Me gusta bastante la idea de las empresas así como McDonald's, como Pies, entre esas que están en la misma categoría, de que ellos, pues le dan las oportunidades, ¿verdad? No les quitan el acceso, no les quitan, no los excluyen en ciertas actividades o trabajos que ellos pueden desarrollar. Al contrario, es una gran oportunidad que estas empresas en algún momento pues han desarrollado de la mejor manera. No los discriminan por el simple hecho también. Aunque también cuando hablamos de discapacidad existe la discapacidad física. Y en algún momento pues con una discapacidad física tampoco no pueden desarrollar una actividad igual que otras personas, pero no quiere decir que no tengan habilidades, ¿verdad? Que puedan desarrollar un trabajo eficientemente, independientemente de esa discapacidad. Pero en algún momento, pues, también tienen dificultades en encontrar trabajos, estudios o en cuestiones de políticas públicas, ¿verdad? Los excluyen por el simple hecho de tener esta discapacidad. Entonces, tomando en cuenta la primera parte como la exclusión y lo que es la discriminación, pues este sería mi aporte, ¿verdad? Y estas sería para mí lo que los grupos más afectados
por la misma situación, ¿verdad? Ya explicadas anteriormente. Ahora, no es lo único de lo que vamos a tomar en cuenta o de lo que vamos a hablar. También vamos a hablar respecto a la inclusión y equidad. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la inclusión, estamos tomando en cuenta que la inclusión es lo contrario a la exclusión. Significa aceptar, valorar y permitir la participación de todas las personas en general, ¿verdad? Sin importar sus diferencias, ya sea de cultura, de género, de discapacidad, entre otras que se pueden tomar en cuenta, ¿verdad? Es incluir, no es solo dejar entrar, sino incluirlos, ¿verdad? También darles el mismo respeto y las oportunidades. Ahora, si tomamos en cuenta este concepto en algún ejemplo, es como, por ejemplo, que en una escuela adapte sus enseñanzas para estudiantes con discapacidad, ¿verdad? En algún momento en especial aquí en Huehuetenango, hay algunos colegios que ya han tomado en cuenta esa adaptación, ¿verdad? De que se les pueda incluir a las personas que tienen dificultades de aprendizaje. Obviamente, pues no se les puede dar el mismo en general, por las capacidades que en algún punto puedan tener, pero no se les excluye, sino que se les ayuda, se les aporta, pues, en algún momento a enseñarles los temas, no con la misma dificultad, pero sí se les da el mismo valor. Yo tengo un claro ejemplo, tuve una estudiante que ella tenía una discapacidad física, que era ciega, pero eso no quiere decir que no era inteligente, al contrario, yo me puse muy feliz de que pues ella podía manejar el lenguaje braille y yo le daba clases de estadística a tal grado de que ella podía construir tablas estadísticas en lenguaje braille. Yo tuve que darme la tarea de estudiar un poco qué significaba para poder calificarle las tareas, ¿verdad? Si no, ¿cómo le podíamos nosotros calificar y saber que lo había hecho de manera correcta y decirle en qué podía uno apoyarle, aquí está bien, aquí está mal, fíjate que se hace de esta manera? Se toma en cuenta, como se ha tomado en cuenta en varios establecimientos, la inclusión, pero no solo es en educación, es en trabajo, así como hablábamos en la parte anterior con estas empresas como Pais, Maxi Despensa, McDonald's, Campero, que han incluido bastante a trabajadores con discapacidades y han realizado el mismo trabajo que los demás de una manera eficiente y muy bien hecha. Entonces, la inclusión, pues, como tal lo dice, es aceptar, ¿verdad? Lo contrario de la exclusión es aceptar y valorarlos, darle la participación. Ahora, como otra definición, vamos a hablar de la equidad. Y la equidad es como la justicia adaptada a las necesidades de cada persona. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que se le va a dar a cada uno lo que necesita para estar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, das más tiempo en un examen a un estudiante que posee dislexia, uno tiene que ser equitativo, ¿verdad? Si tienen inconvenientes, no pueden desarrollar al mismo tiempo las actividades. Entonces se le tiene que dar más tiempo para que puedan desarrollar dicha actividad. Ofrecer becas a estudiantes de bajos recursos. Eso es un plan de estudio que ha manejado a nivel nacional. Diseñar rampas en edificios para las personas que en algún punto pues usan silla de ruedas. No solo somos equitativos, sino que les estamos dando lo que necesitan para que estén en condiciones iguales, sino que la inclusión y la equidad van de la mano, ambas trabajan al mismo tiempo. La equidad busca compensar las desventajas que tienen las personas, ¿verdad? Entonces, al buscar compensar esas desventajas, también los incluimos, se les da la inclusión. Y hablando en un contexto guatemalteco, ya estábamos dándolo un poquito, ¿verdad? Pero trabajando en un contexto guatemalteco, tal y como hablaba con la estudiante que yo tuve que no podía ver. Los maestros hicimos un plan de estudio para la estudiante, ¿verdad? Ya que tenía la discapacidad física de no ver, y quiera que no ver, pues ya es algo que afecta bastante. Pero eso no quiere decir que no la pudiéramos nosotros incluir. Sí, en algún punto sus exámenes eran diferentes. En algunos temas, pues tenían que ser exámenes teóricos, pero no significaba
que no tenía los mismos temas que sus compañeros y no significaba que no la incluyeran en los diferentes grupos de trabajo. Todavía recuerdo que yo platicaba con la maestra de seminario, e inclusive nuestra compañera eh, nos comentaba que la estudiante que no podía ver inclusive era coordinadora de un grupo, porque tenía esas grandes capacidades para poder ejercer esos conocimientos. Si en algún punto tenía limitaciones, pero no significaba que ella no pudiera con, eh, con, con todo lo que se necesitaba desarrollar. Ella tenía bastantes habilidades, ¿verdad? Ahora, también lo vemos bastante en las empresas grandes. Por ejemplo, yo he ido a Pradera y cuando yo voy a Pradera, este, hay rampas para las personas que en algún momento pues no tienen esa capacidad de caminar, que necesitan usar silla de ruedas. Inclusive hay lugares especiales para que no tengan inconvenientes, por ejemplo, de estacionarse muy lejos. Conocemos que en algún momento, pues ellos tienen la capacidad de movilizarse, ¿verdad? En silla de ruedas, pero quiera que no es bastante cansado. Entonces, se incluye, se les valoriza y se toma en cuenta, ¿verdad? Que busca compensar esa desventaja que tienen. Entonces, para cumplir esa desventaja, pues la mayoría de los estacionamientos en esos lugares están a la par de ellos la rampa para que no tengan que caminar y tienen un lugar especial. Eso es algo que en algún momento, pues se ha tomado en cuenta, ¿verdad? En algún momento aquí en el contexto nacional, igual en educación, se les ha dado en trabajo, se ha incluido a algunas empresas. No podemos hablar generalmente, ¿verdad? Porque también no todos las empresas pues tienen esa visión de poder incluir, de poder compensar esa desigualdad, de poder aportar a la sociedad. Pero hay empresas que sí han tomado en sus políticas de empresas, pues a la tarea, ¿verdad? De apoyar a todo este tipo de personas. Y hablando respecto a los grupos que han tenido pues más exclusión, como hablábamos de los pueblos indígenas, las mujeres, personas con discapacidades, también en algún punto a las mujeres se les ha incluido en ciertos trabajos y actividades. Yo veo que hay mujeres ahora en la política, hay mujeres que desempeñan el mismo trabajo que el hombre. Si es cierto, tenemos diferentes capacidades físicas y tal vez en algún momento, pues en algún trabajo, el salario va a ir correspondiente al trabajo físico. Y se entiende en ese momento porque el hombre tendría mayor salario que una mujer. Por el tipo de trabajo, también tenemos que hablar que no en todo el contexto es una exclusión, sino el tipo de trabajo. Imagínense eh, cargar los costales de café, ¿verdad? Para exportaciones y todo esto. Sí es cierto, es mejor la mano de obra masculina, pero también se le da oportunidad a las mujeres. La única cuestión es de que la empresa necesita que se realice cierto trabajo en cierto tiempo. Si una mujer es capaz de realizarlo, enhorabuena, bienvenido, bienvenida al trabajo y toda la situación, pero también tenemos que hablar el contexto de lo que se toma en cuenta. ¿Sí? Pero hablando de manera general, en Guatemala ya se ha estado pues tomando en cuenta la inclusión, ¿verdad? También de los grupos o de la comunidad LGBT, ¿verdad? Que en algún punto pues también sufren discriminación, aunque también podemos hablar de que ellos discriminan mucho. Eso también es el contexto real. Ellos también discriminan, violentan y rechazan también a la sociedad, pero no son todos, no son todos. Yo he visto las marchas feministas, que en lugar de hacer una marcha que apoye a la sociedad, destruye realmente a la sociedad. Entonces, también tenemos que hablar en un contexto real. Es cierto que son personas que en algún momento sufren de mucha discriminación, pero ellos discriminan. Tampoco es que con discriminación voy a recibir un mejor trato, al contrario, ¿verdad?
todo se tiene que hacer de manera correcta. Pero sí no hablamos general, pero hay muchas personas que también en algún momento pues sufren de este tipo. Pero yo he visto que también a este tipo de personas se les incluye en los trabajos, se les incluyen en la política. No me gusta hablar de nombres ni nada, pero yo sé que aquí en Guatemala tenemos a alguien de dicha comunidad, ¿verdad? En la política y realiza bien su trabajo. Ha hecho bien por el momento de lo que yo he visto, ¿verdad? No puedo hablar más allá de política, ya que tampoco, pues, yo he escudriñado a la perfección todo lo referente a ello, pero realmente sí se ha trabajado bien, sí ha habido muy buena inclusión en algunas empresas, pero no significa que en el contexto general nacional todavía esté trabajándose de esa manera. Entonces, esto sería mi aporte respecto a este contexto, ¿verdad? A las tendencias globales, a la evolución histórica. Antes tal vez era, era menor lo que se veía, ¿verdad? Perdón la expresión, perdón la expresión que decía, pero antes no era muy común que una persona saliera del closet, ¿verdad? En algún punto. Históricamente era pecado decir que yo era homosexual o alguna situación. Ahora, cuando yo viajo a la capital, yo veo muy común en los centros comerciales, pues, pues esta situación. Yo veo muy común que hayan personas de este tipo de LGTB, ¿verdad? Entonces, ha evolucionado bastante. Ahora es algo muy común, algo muy normal hablar respecto a estas situaciones. No en todos los lugares, pero se ha vuelto más común. Y ha habido ciertas tendencias, ¿verdad? De lo que hablamos, así como las marchas feministas. No es tan mal, no está mal que puedan hacer una marcha respecto a algo que quisieran defender. La cuestión es que lo tienen que hacer de la manera correcta. Destruir el pueblo no es una manera correcta de poder querer defender algún derecho, alguna situación. Tal vez en algún contexto pues se ha tenido que llegar a ese punto, pero hoy en día yo lo veo innecesario según mi punto de vista. Entonces, tomando en cuenta todo eso, ¿cómo vemos? Pues el Estado debería de hacer cumplir bien las leyes en algún punto, defender de manera equitativa a todos. Sin embargo, tomando en cuenta que tal vez hay algunos lugares más que tengan menos oportunidades o son más vulnerables, es la palabra que quiero decir, son más vulnerables y se entiende que en algún punto por ser más vulnerables pues haya un mejor trato, pero realmente entonces ya no hay equidad. Si hay un mejor trato hacia algo más vulnerable, ya no habría equidad en algún punto, que todos sean iguales. Pero no olvidemos que también equidad trata sobre compensar, ¿verdad? La vulnerabilidad. Porque cuando hablamos de equidad pensamos que el trato tiene que ser igual a todos. El trato tendría que ser igual a todos. Pero en algún punto es tomar en cuenta este, de compensar, ¿verdad? Esa desventaja. Pero si es compensar la desventaja, tampoco es poner en desventaja a alguien más. Es que tengan la misma oportunidad, ¿verdad? Que la necesidad sea igual en condiciones. Entonces, en Guatemala, pues hemos tenido pues esas pequeñas situaciones respecto a estos cuatro términos que hemos estado manejando, ¿verdad? Entonces, ese es mi aporte para esta actividad. Fue un gusto, licenciada. Espero le haya gustado el video y nos vemos en clase, licenciada. Feliz día.